Hola, mi nombre es Camila, soy de Chile, y hoy te voy a contar cómo salí de casa pensando que iba a vivir un sueño de amor. Antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde me estás escuchando? Comenta aquí abajo, me encanta saber de dónde son. Desafortunadamente, lo que encontré fue el infierno. Violencia, humillación, hambre, miedo. Todo eso a manos de un hombre que decía amarme. Si eres mujer y alguna vez tuviste miedo de regresar a casa, esta historia te va a tocar profundamente. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que me pasó podría estar pasando con alguien cerca de ti. Y te contaré hasta dónde llega el amor, cuando es una mentira. Me llamo Camila Ríos, tengo 31 años hoy, pero esta historia comenzó cuando tenía solo 17. Vivía en Rancagua, una ciudad pequeña de Chile, donde todo parecía demasiado tranquilo. Mi padre era estricto, mi madre pasiva, y yo me sentía atrapada. Fue cuando conocí a Matías, un hombre 10 años mayor, encantador, con esa mirada de quien entiende el dolor de los demás. Él decía que me amaba, que yo era diferente a todas, y que quería sacarme de ese lugar. Comenzamos a hablar en secreto, y en pocas semanas estaba completamente involucrada. Me traía chocolates, me hacía promesas y me hacía reír como nadie. Cuando me dijo que quería vivir conmigo en Valparaíso, mi corazón latió más rápido. Solo pensaba en libertad. No pensé en el olor del peligro, ni en el sabor de la carencia, ni en el silencio aterrador de la ingenuidad. En una noche cualquiera, hice las maletas y me fui con él, sin mirar atrás. Era el comienzo de mi pesadilla. Valparaíso era hermosa, con ese olor a mar y el sonido constante de las gaviotas. Al principio, todo parecía un sueño. Matías alquiló un pequeño apartamento en lo alto del cerro, con paredes azules desconchadas y una vista impresionante. Me abrazaba fuerte en las primeras noches y me decía que ahora solo era suya. Cocinábamos juntos, y a veces me llevaba a caminar por el puerto. Sentía el viento salado golpeando mi rostro y creía que había tomado la decisión correcta. Pero esa fascinación duró poco. Pronto comenzó a cambiar. Pequeñas explosiones de ira por cosas tontas. La comida salada, la toalla fuera de lugar, mi tono de voz. La primera vez que me empujó, me golpeé el hombro contra la pared y pedí disculpas por haber hablado incorrectamente. Mi estómago se llenó de miedo, pero mi mente insistía en que solo era un momento. Esa noche, dormí con el olor de la pintura vieja en la habitación y el sabor amargo de las lágrimas en la boca. Él dijo que me amaba, pero amar duele tanto. Me impidió continuar mis estudios. Decía que una mujer que tiene mucho conocimiento traiciona. Comencé a pasar los días encerrada en casa, mirando el cielo por la ventana de la cocina. Extrañaba los ruidos de la calle, el sonido de las ollas de mi madre, hasta los regaños de mi padre. A veces, Matías desaparecía por horas y volvía borracho, oliendo a alcohol barato y perfume femenino. Si le preguntaba dónde había estado, me llamaba loca, me empujaba contra la pared y reía. El miedo se convirtió en mi nuevo compañero. La comida comenzó a escasear. Decía que no tenía trabajo, pero gastaba dinero en cerveza y cigarrillos. Yo comía pan duro con té frío, y a veces pasaba 2 días sin comer. La piel se me pegaba a los huesos y mi estómago rugía fuerte en las frías madrugadas. El olor del hambre es seco, amargo, como polvo antiguo. Un día, me desmayé lavando ropa en la lavandería del edificio. Cuando desperté, él solo dijo, «Levántate, no te hice inútil». Quería huir, ¿pero a dónde? Comencé a hablar con la vecina del piso de abajo, una señora llamada Elsa, que notaba mis moretones incluso cuando intentaba esconderlos. Hablaba en voz baja, me miraba a los ojos y me decía que debía salir de allí. Pero tenía miedo. Miedo de que él lo descubriera. Miedo de no tener a dónde ir. Miedo de que nadie me creyera. El mundo afuera me parecía aún más aterrador que el infierno dentro de casa. Y cuando se vive con miedo todos los días, el dolor se convierte en rutina. Un día, Elsa me dio un jabón artesanal. Era simple, pero olía a lavanda y limón, el primer aroma agradable que había sentido en semanas. Cuando lo olí, lloré. Era como recordar que el mundo aún podía ser dulce, incluso cuando todo era dolor. Pero Matías encontró el jabón y me acusó de estar teniendo un romance con la vecina. Rompió mi celular, rasgó mi blusa y escupió en el suelo.
Temblaba por completo, apoyada en la esquina de la cocina, escuchando el latido de mi corazón como un tambor de guerra. ¿Será que alguien ya pasó por esto y sobrevivió? En el invierno de ese año, descubrí que estaba embarazada. El frío parecía más cruel y el miedo más denso. Mi cuerpo cambió, y con él vinieron las náuseas, los vómitos y la tonta esperanza de que tal vez un hijo lo haría cambiar. Pero Matías explotó cuando se enteró. Dijo que un hijo solo estorbaría, que no tenía dinero ni paciencia para cuidar de un niño. Me amenazó con un gancho de metal, y esa noche dormí boca abajo, abrazada a la almohada, con miedo de perder a mi bebé antes de siquiera sentirlo moverse. Las semanas pasaron, y cada movimiento dentro de mí era un recordatorio de que debía ser fuerte. Hablaba con mi hijo en mi mente, le decía que aguantara, que algún día saldríamos de allí. Sentía el olor de la vida creciendo dentro de mí, incluso rodeada de muerte. Comencé a juntar monedas escondidas, vendiendo panqueques a los vecinos cuando Matías no estaba. La vecina Elsa me ayudaba con harina y huevos. Era poco, pero era mi forma de resistir. De decir, aún estoy viva. Con el paso de los meses, mi barriga crecía y el miedo también. Matías seguía igual, o tal vez peor. A veces, me dejaba encerrada en casa todo el día. Cuando volvía, quería que estuviera sonriendo, perfumada, como si él fuera mi héroe. Pero ¿cómo sonreír sintiendo el olor de mi propia ropa sucia, durmiendo en un colchón húmedo, con ratas corriendo por el techo? El cuerpo dolía, el alma dolía, y todo lo que sentía era un cansancio profundo, como si me estuviera hundiendo en el mar helado de Valparaíso. Un día, tuve un sangrado fuerte. Sentí la ropa interior empapada y el sabor metálico del pánico en la boca. Grité por ayuda, pero nadie me oyó. Matías se había ido. Me arrastré hasta la puerta de la vecina Elsa y me desmayé en el pasillo. Desperté en el hospital, con el olor a desinfectante quemando mi nariz y las luces blancas cegándome. El médico dijo que casi perdí al bebé, que necesitaba reposo. Matías apareció en la habitación y, con un susurro frío, dijo: «Si pierdes a este niño, acabo contigo». Volver a casa después del hospital fue como caer por un acantilado. Ya no tenía fuerzas para pelear, solo quería sobrevivir. Elsa comenzó a visitarme a escondidas, llevaba comida, trapos limpios, hasta palabras dulces. Me decía: «Todavía vas a salir de esto, Camila, yo te ayudo». Lo único que me daba algo de consuelo era poner la mano sobre mi barriga y sentir los pequeños pataditas. La habitación olía a moho, a dolor y a abandono, pero dentro de mí había una vida que resistía. Matías comenzó a decir que el bebé no era suyo. Me llamaba puta, basura, tonta. Un día, me golpeó con un palo de escoba y mi barriga quedó marcada. Ya no sentía hambre, solo náuseas, tristeza y un silencio ensordecedor. A veces me preguntaba, ¿será que esto es todo lo que la vida tiene reservado para mí? ¿Algún día sentiré el olor de la libertad? ¿Escucharé mi nombre dicho con cariño? ¿O probaré comida caliente sin prisa? ¿O voy a morir aquí adentro? Mi hijo nació en una madrugada fría. El hospital estaba lleno, y recuerdo el sonido de las sirenas mezclado con mi grito de dolor. El parto fue difícil, pero cuando escuché el llanto de él por primera vez, algo en mí se rompió o se curó. Me pusieron ese pequeño cuerpo en mis brazos, y olía a leche y piel nueva. Lloré tanto que apenas podía ver su rostro. Le puse el nombre de Benjamín, porque significaba hijo de mi vejez, pero para mí era el hijo de mi coraje. Cuando volvimos a casa, Matías ni siquiera lo miró. Dijo que el llanto interrumpía su sueño, que debía callar al niño. Una madrugada, lo encontré en la habitación con una almohada en la mano y el bebé llorando. Grité, empujé, lo protegí con mi cuerpo. Desde ese día, dormía sentada, abrazando a mi hijo, con miedo de que él hiciera algo peor. Elsa lo descubrió y se desesperó. Fue ella quien me hizo la pregunta que aún resuena en mi mente. Camila, ¿cuántas veces más vas a casi morir hasta decidir vivir? La pregunta de Elsa me persiguió durante días. No dormía, no comía bien, y mi mente estaba hecha pedazos. Comencé a escribir en un cuaderno viejo que ella me dio. Anotaba todo, mis miedos, los gritos de Matías, las horas en las que él salía, los nombres de las personas que podrían ayudarme.
Planeaba mi fuga en silencio, como quien planea un crimen, pero el crimen era sobrevivir. El sonido de la pluma rasgando el papel era mi esperanza en forma de tinta. Solo necesitaba coraje. El 6 de mayo, Elsa me ayudó a tomar a Benjamín y bajar las escaleras mientras Matías dormía borracho. Estaba lloviendo, y sentía cada gota fría atravesando mi ropa delgada. El olor de la libertad era húmedo, fuerte y mezclado con miedo. Corrimos hasta un taxi, que Elsa ya había arreglado. Fuimos directo a un refugio para mujeres en Santiago. Cuando cerré la puerta de la habitación esa noche, lloré como nunca. Por primera vez, el silencio fue un alivio, no una señal de terror. En el refugio, conocí a mujeres como yo, con marcas en los brazos, en los rostros, pero principalmente en el alma. Compartíamos historias, lágrimas, abrazos apretados. Una de ellas, llamada Paula, me enseñó a hacer jabones artesanales. El olor de la lavanda regresó a mi vida como una señal. Comencé a venderlos en la puerta del refugio, con una canasta en las rodillas y a Benjamín durmiendo en el carrito. La gente se detenía, me elogiaba, preguntaba mi historia. Sonreía poco, pero ya no era la misma sonrisa de dolor. Durante meses, todo parecía ir bien. Conseguí un pequeño empleo en una feria, y el refugio me ayudó a conseguir un alquiler social. Pero Matías no me había olvidado. Un día, encontré una nota en la puerta con letras rojas. Eres mía. Siempre lo fuiste. Siempre lo serás. El miedo volvió como un golpe en el estómago. Sentí el sabor del pánico nuevamente. Corrí a la policía. Mostré la orden de restricción. Pero en el fondo, sabía, él estaba cerca, observándome, esperando. Después de la nota, empecé a caminar mirando por encima del hombro. Cada ruido en la puerta, cada paso detrás de mí me hacía estremecer. El corazón latía rápido, las manos sudaban, y vivía en estado de alerta. Benjamín ya tenía 1 año y empezaba a caminar. Se reía con facilidad, y eso me partía el alma, porque sabía que el mundo podía robarle esa risa en cualquier momento. Tenía miedo de dejarlo jugar fuera de la casa, miedo de la oscuridad, miedo del día, miedo de la vida. Pedí ayuda a una asistente social, y ella me recomendó terapia. En las primeras sesiones, solo lloraba. El sabor del café que servían en la recepción me recordaba a cuando era adolescente, llena de sueños. Quería estudiar, ser profesora, viajar. Ahora solo quería sobrevivir. El terapeuta me dijo que debía rescatar mi identidad. ¿Pero cómo? Todo en mí era ruido, miedo, fragmentos. Solo había un lugar donde me sentía completa, en los brazos de mi hijo. Una noche de viernes, regresando de la feria, noté que la luz de la sala estaba encendida. Estaba segura de que la había apagado. Mi corazón subió a la garganta. Tomé a Benjamín en brazos y entré lentamente. No había nadie, pero el olor, ese olor a cigarro fuerte, el mismo que Matías fumaba, flotaba en el aire como un fantasma. Cerré todo, llamé a Elsa y dormí con un cuchillo debajo de la almohada. No pude cerrar los ojos. El sonido del viento parecía un susurro de él llamándome. Al día siguiente, fui a la policía. Me dijeron que sin pruebas concretas no se podía hacer nada. Sentí que mi cuerpo se helaba, como si me arrojara a un balde de agua fría. Regresé a casa decidida, no iba a esperar a que él me matara para que alguien me creyera. Instalé cámaras, avisé a los vecinos, dejé la escuela de Benjamín atenta. La tensión era tanta que comencé a perder cabello. Con cada hebra que caía, parecía que un pedazo de mí se arrancaba. Unas semanas después, el terror se materializó. Desperté con la ventana rota y una sombra dentro de la sala. Tomé a Benjamín y corrí al baño. Cerré la puerta con llave. Él pateaba, gritaba, decía que iba a acabar con todo. Llamé a la policía temblando, con el niño en brazos, escuchando los gritos resonando por los azulejos fríos. El olor a sangre llegó cuando rompió un jarrón y se cortó la mano. Benjamín lloraba tanto que se puso morado. Yo solo decía, aguanta, hijo, solo un poco más. La policía llegó a tiempo. Lo llevaron esposado, pero antes de subir a la patrulla, gritó, si no es mía, no será de nadie. Esa frase me persiguió por noches. Solo de recordar el sonido de su voz, temblaba.
Se emitió una nueva orden de restricción, y finalmente la justicia otorgó la custodia y vigilancia especial. Por primera vez, sentí que el Estado estaba de mi lado, y por primera vez en mucho tiempo, pude dormir 3 horas seguidas sin pesadillas. La noticia se extendió por la comunidad. Muchas mujeres me buscaron. Querían hablar, desahogarse, saber cómo denuncié. Vi que mi dolor podía convertirse en un puente para que otras salieran del agujero. Comencé a participar en grupos de apoyo. Hablé en una radio comunitaria. Conté mi historia sin miedo. Cuando escuché mi propia voz en la radio, casi no me reconocí. Era firme, clara, fuerte, una voz que renacía. Cada palabra mía era un grito que no fue sofocado. Monté un pequeño taller con la ayuda de una ONG. Los jabones con olores de lavanda, vainilla y romero llenaban la casa. Benjamín jugaba con los envases. El sonido de su risa, tan ligera, hacía vibrar mi corazón de nuevo. Comencé a vender por internet e incluso recibí un pedido para un evento en Santiago. Pero incluso entre los colores y perfumes, el miedo seguía rondando. ¿Qué es la libertad para quien sobrevivió al terror? Es algo que se reconstruye día a día, pero no toda reconstrucción es definitiva. Un día, al salir de la feria, sentí que alguien me observaba. Miré atrás y vi la mirada que me acosaba. Era Matías, libre, sonriendo con desdén. ¿Cómo estaba libre? Corrí. El corazón latía como un tambor. Llamé a la policía, pero él ya había desaparecido. El sabor amargo de la impotencia regresó. Cerré el taller, saqué a Benjamín de la guardería. Volví a ser prisionera. Prisionera del miedo, de la duda, del fracaso del sistema. Y es en este momento que quiero preguntarte a ti, que me estás escuchando ahora. ¿Alguna vez has tenido miedo de alguien que decía amarte? ¿Alguna vez tuviste que huir para sobrevivir? Si es así, comenta aquí abajo. Tu historia importa. No estás sola, porque muchas mujeres como yo, como tú, aún luchan por vivir en paz. Y juntas, somos más fuertes. Después de ver a Matías, pasé días en estado de pánico. Sus ojos aún me quemaban por dentro. Elsa me llamó para hablar y me preguntó por qué seguía allí, en esa ciudad maldita. Fue entonces cuando consideré lo impensable, regresar a Puerto Varas, mi ciudad natal. Mis padres aún vivían allí, pero yo huí de ellos cuando tenía 17 años, sin dar explicaciones, dejando una nota fría. Ellos nunca me buscaron, y yo tampoco pedí perdón. Con lágrimas en los ojos, llamé a mi madre. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, mi corazón se apretó. Dije, mamá, soy yo. Camila. Hubo un largo y doloroso silencio. Ella solo respondió, ¿estás viva? Le expliqué que necesitaba volver, que estaba con mi hijo y que no tenía a dónde ir. Dudó un momento, y antes de colgar, dijo, la casa es tuya, pero tu padre aún no te ha perdonado. Sabía que no sería fácil, pero por la seguridad de mi hijo, estaba dispuesta a enfrentar todo. Hice las maletas con prisa, el corazón en la garganta. En la terminal de autobuses, miré hacia atrás con un nudo en el pecho. La ciudad que me hizo sangrar ahora quedaba pequeña por la ventana del bus. Durante el viaje, sentía el olor del cabello de Benjamín mientras dormía en mi regazo. El mundo afuera parecía respirar de otra forma. El frío de la carretera, el sabor del sándwich simple que comí llorando, todo parecía más verdadero. Estaba regresando a donde huí. Pero esta vez, regresaba con cicatrices y un hijo en brazos. Cuando llegué a Puerto Varas, el olor a tierra mojada me trajo recuerdos. Mi madre me esperaba en la acera, con los ojos llenos de lágrimas. Me abrazó fuerte, como si quisiera pegar cada pedazo roto. Entramos sin decir nada. Mi padre estaba en la cocina, y cuando me vio, giró el rostro. «¿Tienes el valor de regresar después de todo?», dijo. No respondí. Solo bajé la mirada y respiré profundo. Mi nuevo comienzo comenzaba allí, con cada lágrima y cada silencio cargado. Los primeros días fueron difíciles. Mi padre apenas me miraba, y sentía el peso de la culpa como si llevara piedras en el pecho. Ayudaba a mi madre con las tareas, cuidaba a Benjamín y, poco a poco, iba respirando con más calma. Pero el trauma aún me acompañaba. Tenía pesadillas con Matías, despertaba empapada en sudor frío, con los gritos de él aún resonando.
Mi madre a veces me observaba en silencio, y una tarde dijo, no tienes que hablar ahora, pero cuando estés lista, quiero escuchar todo. Y lo conté. Conté sobre el hambre, las noches sin dormir, las amenazas, el miedo constante, el día en que él irrumpió en mi casa. Ella lloró conmigo. Por primera vez, vi en sus ojos no solo dolor, sino orgullo. Mi padre aún se mantenía distante, pero un sábado, sin que lo esperara, me ofreció un mate caliente. No dijo nada, solo lo puso en mi mano. Ese gesto, tan simple, fue como un abrazo. Era el comienzo de una reconciliación silenciosa. Pensé que finalmente estaba a salvo, pero el destino tenía otras marcas para mí. Una tarde, recibí una llamada de la policía. Matías había sido encontrado muerto, en una construcción abandonada, por sobredosis. Por un instante, me sentí libre, pero luego, un vacío se apoderó de mí. Era el fin de un capítulo oscuro, y aún así, no podía celebrar. Benjamín me miraba con sus ojos dulces, sin entender. Mamá, ¿estás llorando porque estás feliz o triste? No supe qué responder. Esa noche, soñé que él pedía perdón. Desperté con el sonido de los gallos, el olor a pan fresco de mi madre en la cocina. Era un nuevo día, un nuevo ciclo. Comencé a escribir mi historia en un cuaderno viejo. Cada línea era una liberación. Decidí que, algún día, contaría mi historia públicamente. Porque ninguna niña de 17 años debería pasar por lo que yo pasé. Pero yo fui desobediente. No escuché a mi madre y a mi padre. Cuando ellos me prohibían salir o me alertaban sobre algunas amistades, los veía como personas malas y mandonas. Si los hubiera escuchado jamás habría vivido el infierno que viví con mi marido. Escuchen a las personas mayores y experimentadas. Ese es mi mensaje hoy. Y aun cuando todo parezca perdido, siempre habrá una salida. Y yo encontré la mía. Hoy, trabajo para mantener a mi hijo y hago trabajo voluntario en una ONG que ayuda a mujeres víctimas de violencia. Doy charlas, escucho historias, ofrezco abrazos. Cada mujer que me encuentra y dice me salvaste, me hace entender por qué sobreviví. Mi hijo creció rodeado de amor, de verdades, de protección. Nunca más vivirá bajo el mismo techo de un monstruo. Nunca más verá a su madre siendo humillada. Me prometí eso a mí misma. Y lo estoy cumpliendo. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios, desde donde me escuchas. Esta historia puede ser parecida con la tuya o con la de alguien que conoces. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que hay esperanza. Y si tú, mujer, tienes miedo, sabes que existe vida después del dolor. Así como yo, tú también puedes empezar de nuevo, aunque tengas cicatrices.